en talleres, charlas que permitan de alguna manera que los emprendedores y pymes vayan desarrollando áreas que no son académicas. Porque de otra manera se meterían a una cosa como administración de empresa o Exacto. ingeniería comercial, donde les da un plano mucho más académico. Acá Furcio pretende de alguna manera subsanar ciertas áreas del emprendimiento que siempre terminan siendo como en la práctica o un escollo, un conflicto. Y por ello que deben ser resueltos quizás con la experiencia de otros. En este caso, Furcio viene a ayudar en eso. Tenemos temáticas de diferentes tipos. Tenemos temáticas desde la contabilidad, desde lo tributario, el 14T, todo lo que tenga que ver, digamos, con la nueva tributación, pasando por marketing digital, pasando también por el área de ventas, consultorías también en lo comercial, las estrategias comerciales, los modelos de negocio, y mi área específica, que es el área de las comunicaciones. Sí, comunicador, hipnoterapeuta tengo acá. Sí. PNL. PNL también. Emprendedor pitchman. Sí. Speaker y runner. Bueno, además de windsurfer, extreme sport, un montón de cosas más. Bueno, deportista, totalmente deportista, ¿no? Es que no solamente eso, tengo varias fascinaciones en la vida. Aparte de las mujeres, tengo la fascinación del deporte. Te están escuchando. No, sí, mis señoras lo saben. Ya, súper perfecto. claro, por eso que tengo que estar. Ya me está pauteando. Ahí ahí te llegó el mensaje al tiro. Sí. Pero, perfecto. El apoyo a los emprendedores. ¿Cómo un emprendedor, por ejemplo, que está un poquito complicado, porque ustedes los toman desde esta complejidad del muchas veces no saber qué hacer con el emprendimiento o cómo empezar? ¿Los toman desde ahí? Sí, lo que pasa es que muchos emprendedores, por no decir la gran mayoría, y no solamente emprendedores, hablemos también de los pymes. Y para ello te voy a poner un ejemplo. Tú vas a Patronato y te encuentras con muchos emprendedores desde la vitrina o desde la mirada de hoy día, pero ¿Sí? si tú le preguntas a ellos son comerciantes. Exacto, es que a eso es lo que voy. Y como son comerciantes, se dedican a comprar y vender. Y listo. Y se acabó. Pero ellos no tienen claro que en su estructura existe además una serie de habilidades que si tú las potencias con cursos y capacitaciones, pueden escalar su negocio. Ya, perfecto. Por ejemplo, ellos tienen un know-how que podrían de alguna manera llevarlo a una franquicia. Exacto. Ponte tú. O tienen algunas otras habilidades que no están comprendidas, como la contabilidad, que no está muy bien comprendida, que los podría llevar a tener ahorro y por ende hacer inversión. Perfecto. ¿Te fijas tú? O sea, hay ciertas cosas que los emprendedores hacen orgánicamente, pero que si tú le pones un poquito de capacitación, entonces la cosa cambia. Perfecto. Y los llevas a otro nivel, a un nivel mucho más alto. Eso es lo que está pasando hoy día. Por eso que hoy día se está entendiendo al comerciante o al pyme desde la panorámica del emprendimiento. Pero Manuel, ¿cómo llegamos a esos emprendedores? Ponte tú a estos comerciantes. Hablemos de comerciantes para que vamos diferenciando un poco. ¿Cómo llegamos a ellos para poder cambiarle este pitch mental? ¿Cómo para decirle, chiquillos, ustedes pueden, esto puede ser mucho más grande de lo que tienen? Yo creo que lo mejor es lo que ya está instalado. Partamos de la moda. Chile es un país de moda. Y me van a perdonar, no quiero hacer polémica, pero sí es un país de moda. Cuando estaba el tema de los animales, qué sé yo, todos éramos animalistas. Exacto. Y hoy día somos todos emprendedores. Entonces hay que partir desde la moda. ¿Por qué toca la moda a quien toca la moda? Ya, y desde perfecto. ahí entonces hacerle clic a la persona sale mucho más fácil. Es decir, para ser más claro, si yo voy hoy día donde un comerciante probablemente de 80 años no le va a hacer sentido el poder cambiar su sistema o su forma de ver lo que él hace profesionalmente. Exacto. Pero su oficio, hablemos de oficio, mira, ahí hay un término que la gente todavía no lo toca muy bien. Pero cuando tú hablas con esa persona que tiene un oficio determinado, sí, y le muestras con pruebas concretas para dónde puede llevar su negocio, probablemente el cambio lo haces. No sé si me explico bien, pero en el fondo lo que te estoy diciendo es que hay pruebas que te permiten, hay herramientas probatorias que te permiten de alguna manera hacerle sentido a ese comerciante
hacer un cambio de switch. Hay muchos casos de éxito en que la gente ha transformado su oficio en una profesión altamente rentable. Sí, claro, por cierto. Hay una persona que no me puedo acordar, Iván Vera, si no me equivoco, que es una persona que tiene una funeraria. ¿Ya? Ah, claro. Bueno. Que tiene una de las funerarias más top. O si no es que es... Iván Martínez. Martínez me soplan por ahí. Ya. Iván Martínez es un ejemplo muy concreto. Ahí tienes un ejemplo de un negocio familiar que iba en torno a lo chapado al antiguo, digamos. Exacto. Y de repente llega este cabro, este joven, qué sé yo, que le hace un cambio de switch y entonces también cambia el Son negocio. básicamente cambios de concepto más que nada. Yo te diría claro, que no solamente cambios de concepto, sino el cambio de mirada, Claro. dar un horizonte. Si estamos capacitados para mirar más allá, hoy por hoy estos empresarios o estos comerciantes están mirando solamente a 50 metros. Por lo ¿No? tanto, tienes que ayudarlo a mirar más allá. Tú que eres publicista, que ha vivido en este mundo de las comunicaciones durante tantos años y con harta experiencia por lo demás, ¿el cambiar una sola palabra te puede cambiar la percepción de un negocio Siempre y automáticamente? cuando esa palabra sea la que la moda ha ayudado a imponer. Ya. Porque si yo te digo Furcio, ¿qué te suena Furcio? Para mí es un lenguaje técnico, para mí. Para ti. Para mí es técnico. Pero para los cabros hoy día hablar de Furcio no es nada. Exacto. Furcio hace 30 años atrás era una palabra que se usaba en la televisión para decir me equivoqué. Exacto. Entonces te das cuenta que si esa palabra la pudiera poner hoy día en el contexto, tendría que ser así como me mandé un condoro o una Exacto. cosa por el estilo. Claro, porque por ¿cachai? ejemplo, en la época que nosotros estudiamos locución, el furcio para nosotros era una décima menos en el examen. Exacto. ¿Sí? ¿Te Porque fijas es tú? un error lingüístico que prácticamente no podíamos tener. Entonces las palabras sí pueden cambiar cosas, Ya. sí pueden hacer realidades. Voy Las al palabras pueden hacer realidades. Voy a esto, te hago esta pregunta porque voy al mismo hecho de Iván Martínez, el amigo que estamos hablando ahora. Él le cambia el nombre a los ataúdes, él le cambia el nombre a los cajones y le coloca cofre. Así Y eso logra que la gente tenga otra percepción, ya no tenga esa mirada tan fría respecto a la muerte de una persona. Por cierto, ¿te das cuenta? Entonces eso te demuestra de que él hizo con una palabra, con un cambio, la moda, uno, y además generó realidad, una realidad diferente. Ya, perfecto. Entonces la comunicación es re bonita desde el punto de vista que tú efectivamente con ciertas palabras puedes cambiar realidades, pero para ello tienes que estar muy claro de qué significa cada palabra y cómo la vas a utilizar y dónde la vas a utilizar. Perfecto. Fijas tú. Entonces, es básicamente el darle tiempo a lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, ponerle atención, digamos. O sea, no basta solo con hablar bien, también hay que escribir bien para poder entender lo que uno quiere decir, ¿no? Sí, habían muchos oradores hace poco tiempo atrás, de hecho, que hablaban bonito, le llamábamos políticos, no sé si tú... Algo supe de ahí de unas personas que tenían un Pero talento, mucho que hablaban un don que se bonito, perdió, y parece. la verdad es que cada vez que tú lo escuchabas, estos tipos, te da la sensación de que de partida eras un pobre y triste ignorante. Exacto. Y lo segundo, de que es casi aspiracional, ¿no? Pero eso no es todo. No es todo. Y la gente se dio cuenta que no era todo y la gente se da cuenta. Y Entonces, se da cuenta que los discursos están hechos por otras personas y que todo ensayado, Exactamente. eso ya... Y que después de media hora volvimos al punto de inicio y no Exacto, dijeron nada. es que las preguntas no las responden, las dan vuelta y las tiran para otro lado, o sea... Ahora, esto tiene también un tema no menor. La comunicación tiene directa relación con la neurociencia. Y te voy a explicar por qué. La comunicación tiene un factor que no es menor, que es que tu mente va mucho más rápido que el verbo, Ya. que la verbalización. Y muchas veces tú quieres decir muchas cosas, Sí. pero se te atolondran o se te confunden y no pueden salir por esa boca. Exacto. Entonces, al no salir por esa boca, terminas hablando incoherencias. Yo tenía un profe que nos decía, antes de hablar, ordena tu gramática mental. Exacto. La gramática mental, Justamente. y una vez que lo tenga ordenado, ya Justamente. habla recién. Justamente. Y la verdad es que resulta. Absolutamente. Esperar un poquito más. Así Ser un es. poquito más paciente. Cuéntanos un poco, ustedes ahora están comenzando hace muy poco con el tema de la incubadora y aceleradora, ¿no? Sí, estamos en este minuto trabajando en una serie de proyectos relacionados justamente con la aceleración de negocios. Ya, perfecto. Ahora, desde el punto de vista del negocio propiamente tal, estamos en un proceso que es como el kick-up. Por lo Ya. tanto, todavía no te puedo decir mucho.
pero sí hay unas cuantas marcas que están interesadas, dentro de las cuales una banca, que están interesadas, digamos, en ponerle apoyo a esta empresa, Incuba Empresa. Y eso es porque encontraron que el concepto era muy interesante. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es una aceleradora o incubadora que es democrática, vale decir que todos puedes postular. En la medida de que obviamente se pague la incorporación, tú sigues adelante, digamos, cada uno. A diferencia procesos de las tradicionales que tenemos, que son por concurso. Las incubadoras hasta el día de hoy siguen funcionando con fondos estatales muchas veces, o con fondos privados, pero son escasos. Y al ser escasos no permiten que entren todas las empresas y por lo tanto se pierden una cantidad importante de potenciales. Claro. Empresas. O sea, no decimos que el funcionamiento sea malo, sino lamentablemente es que quedan muchos fuera. Tal cual. Que quedan muchos fuera. Entonces, eso igual de alguna manera, como dices tú, te deja personas que quizás tienen la gallina de los huevos de oro en cuanto a innovación y no pueden. Y que no supieron venderse. Y que no supieron venderse, que ese es el gran detalle. Exacto. ¿Qué pasa con la gente, con el emprendedor, con el tema del no saber venderse? ¿Está cambiando eso o todavía estamos ahí en pañales? Lo que pasa es que el concepto de venta ha pasado por varias mutaciones, dentro de las cuales ha dado también la posibilidad de rescatar algunas técnicas. Hay una técnica que se llama Elevator Pitch, que hoy día está muy en boga. Moda. De hecho, moda. De hecho, moda. Pero que no muchos saben de dónde sale. Esto sale en los años 80. Ya, perfecto. Por un sociólogo canadiense que no te voy a dar la lata y no les voy a dar la lata, digamos, a los audientes. Pero en el fondo es un sociólogo que dice, bueno, si somos capaces de vender estandarizado como lo hacen los norteamericanos, es decir, con un speech, ¿cuántos se acuerdan del speech? Que es un bloque que tú te tenías que aprender. De memoria. ¿Por qué no podemos hacerlo entonces como seres humanos pensando en la diversidad de gente que nos va a escuchar? Perfecto. De ahí viene esta técnica que se llama Elevator Pitch y que permite adecuarse a las circunstancias o al que va a ser tu oreja, digamos, y darle un mensaje que a él le llegue. Ya. Corto y preciso. En 3 o 4 objetivos. ¿Perdón? Y que además el mensaje sea objetivo, que no sea algo que se nos vaya... Y que cumple además el objetivo. Exacto. O sea, que sea objetivo y que además cumpla el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo no es vender. ¿Ya? El objetivo es generar la posibilidad de una reunión próxima. Y nada más. Y nada más. Nada más. Porque muchas personas dicen, bueno, ok, pero yo quiero vender con esta técnica. No vas a vender, porque la técnica está hecha en 4 pasos, 3 o 4 pasos que te permiten, primero, presentar una necesidad. Segundo, presentarte tú. Tercero, resolver con lo que tú haces, digamos, esta necesidad. Y luego, entonces, dar la pauta para una próxima reunión donde obviamente vas a profundizar. Y donde vas a poder preparar tu material mucho mejor. ¿Y cuál es el material? Y ahí viene otra técnica interesante. ¿Ya? La técnica del storytelling, por ejemplo. ¿Ya? Todas estas son técnicas antiguas. Vayan tomando nota, chiquillos, los que nos están escuchando en Instagram, en Facebook. Aquí hay buenos tips que les pueden sacar mucho provecho a su emprendimiento. Para poder vender y para poder... Pero no hablemos de vender. Para poder... No, yo te diría sí. No hay que tenerle miedo al concepto venta. Ya. Todavía estamos con esta tonta idea de que el vendedor es la peor parte de la escala, digamos, de una ocupación, de una profesión. No, somos todos vendedores. Lo que pasa es que muchos se quedan entrampados en el vendedor de pomá. Claro. Pero en realidad todos nos vendemos a cada rato. Desde el punto de vista incluso sexual, nos vendemos buscando pareja. Exacto. Entonces, ¿por qué no hablar? Y vaya que se vende bien la gente, ¿ya? Por cierto. Busca los mejores recursos. Entonces, si somos buenos vendedores ahí, exacto, ¿por qué no podemos ser vendedores de nuestros propios emprendimientos y nuestros propios productos? Mira qué buena relación hicimos. Nunca se me había ocurrido relacionar ese tema de cómo nos vendemos sexual o emocionalmente con una persona al relación del emprendimiento. Se supone que uno tiene que amar su emprendimiento. Si al final de cuentas tú estás justamente llamando la atención
cuando estás vendiéndote, que sé yo, en un pub o en un Sí, bar, sí. que sé yo, estás llamando la atención de una potencial pareja. Exacto. ¿Por qué no llevarlo a cabo en el plano de la venta? Y desde ese punto de vista, entonces te digo, existen varias herramientas dentro de las cuales... Ya, pero vamos a hablar de la herramienta de cuando yo concreto la reunión. te había comentado Sí, justamente sí, habla un de poquito de esta eso. posibilidad de utilizar el storytelling. Ya. Y el storytelling no es nada más ni nada menos que saber contar un cuento. Perfecto. Ahora, ¿por qué tendría que vender contando un cuento? Te lo voy a poner desde otro punto de vista, o te lo voy a presentar porque sería Sí. feo. Suena, Te hasta lo ahora pre- por lo menos sonaba mal. Te lo presento de la siguiente forma. ¿Qué diferencia tiene tu teléfono Huawei con el mío iPhone? La marca. ¿La com- marca? la empresa. ¿Tú crees? En realidad no sé, porque nunca he usado iPhone. La ver. ¿Ah? Bueno, hay un tema técnico, un procesador de un sistema operativo, ¿cierto? Ya. ¿Qué más puedo comentarte? Desde el punto de vista del consumidor, ¿Quién ¿quieres mío que un te teléfono diga? espía? Ponte tú. Pero mira, te voy a poner al tiro, digamos, en cuestionamiento de esas definiciones. Ya, perfecto. Déjame que te diga de que tu teléfono Huawei y el mío iPhone no tienen ninguna otra diferencia sino la experiencia. Perfecto. ¿Es mejor la experiencia de iPhone? No lo sé, depende del consumidor. Y Claro. ahí es donde estamos hablando justamente de que nacen estas herramientas o salen estas herramientas para poder vender. Claro. ¿Qué es lo que estoy vendiendo al contar un cuento? Estoy vendiendo la posibilidad de resolver una experiencia, de mostrar una experiencia. Ya. ¿Por qué experiencia? Vamos definiendo ciertos puntos. Ya. ¿Por qué digo que hoy día la diferencia entre producto y producto es la experiencia? Hoy día las grandes marcas están muy preocupadas de entender justamente qué es una experiencia para el consumidor. ¿Por qué se hacen fieles a un producto? ¿Qué determina la fidelidad hacia un producto o un servicio? Y es básicamente la experiencia que les trae, las sensaciones gratas, las emociones. Hoy día estamos abiertos a las emociones. Lo que hablábamos hace un rato atrás, cuando te atienden bien, uno vuelve al lugar. Exacto, Uno justamente. vuelve, inconscientemente vuelve, porque al ser humano le gusta que lo traten bien. Cuidado, no inconscientemente. ¿No? Ya, dale. Conscientemente llegas Uno nuevamente llega al mismo buscando ese punto cariño, ¿no? donde te reconocen tus emociones. Ya, perfecto. Hoy día es sumamente importante el ser emocional. Sí. El ser emocional hoy día está tan en boga y tan estudiado o tan en vista de estudio que la neurociencia habla de las emociones, Ya, cosa que no perfecto. era visto antes. No, pues antes no Antes existía se eso. solamente la psicología hablaba. De hecho, al hombre no lo criaban emocional. De hecho, justamente, seamos- hará unos 20 años Sí. atrás, el roble era un ser intachable, Exacto. maravilloso, y eso era impecable, sin incólume, sin capacidad de resolver sus emociones, sino que las resolvía para adentro. Claro. Hoy día estamos hablando de seres emocionales, seres que salen a la calle. ¿Eso es bueno o malo? No sé si es bueno o malo, lo que sí, desde el punto de vista del producto, resuelve sí el por qué estamos hablando de las experiencias. Ya, perfecto. Cuando estamos hablando de vender hoy día a través de las herramientas Elevator Pitch o Storytelling, estamos hablando justamente de contar o de resolver el enigma de la experiencia. Y entonces resolvemos a través del storytelling, que es el cómo cuento el cuento, cómo llegué a determinar que mi producto era bueno, cómo logré hacer un producto o cómo llegué a realizar un servicio determinado. Eso también es mi experiencia que la paso a los demás. Ujú. Tiene una técnica, como te digo, que Sí, se claro. llama storytelling y que es el poder a través de un relato hacer que ese cliente se sienta cautivado, se sienta, voy a decir una palabra que no suena muy bien, pero es así, manipulado sensualmente y emocionalmente. Ya. La manipulación no es mala desde el punto de vista, digamos, del cómo se dan las relaciones. Exacto. Hago este distingo. Pero bueno, en virtud de esto, entonces, que nacen estas soluciones o estas técnicas que es el storytelling, por ejemplo.
Perfecto. Tengo unos comentarios. Sí, por favor. Tengo unos comentarios. Mira, dice Esquivel Nat, dice, el vendedor está en todos nosotros, así es. Así es. O sea, eso clarísimo. Y María Soto, nuestra amiga que nos escucha todos los días, dice, a veces cuesta menos vendernos personalmente que en nuestros emprendimientos. Tendemos a pensar que nos hacen un favor comprando nuestros productos. Cuando es con el amigo, cuando es con la familia, a veces pareciera que costara menos. Yo diría que... Tengo la tendencia a pensar de que este país, Chile, a quien quiero tanto, este país me fascina a mí, pero tenemos todavía enraizados ciertos complejos de inferioridad. Y María tiene toda la razón. Yo concuerdo con María desde el punto de vista de que cuando vendemos, sentimos en general que es un favor. Ya, perfecto. Que es un favor. Ahora, yo los insto a que vean el tema desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de que yo te estoy haciendo un favor a ti. Es solucionando un problema. No solamente haciendo el favor, sino solucionando el favor, Claro. la vida. Ya. Y solucionando además y buscando solución a esta interrogante del ser humano que, te vuelvo a repetir, es la experiencia, Exacto. las sensaciones, las emociones. María dice algo que me parece fundamental, sentir que estamos haciendo un favor. Y eso me lleva inmediatamente a hablar justamente de la alfabetización emocional, ¿Ya? factor carente del ser humano chileno. Ujú. Los chilenos somos analfabetos emocionalmente. Emocionalmente, exacto. Muchos de nosotros no conocemos ni reconocemos esas emociones. O las emociones Que viene de la mano de la crianza. de la crianza. De una formación histórica. Acá hemos hablado varias veces acá que Sí. históricamente, es lamentable, pero históricamente en nuestro país tenemos esta formación Sí, fuimos por nuestra experiencia fuimos de... machacados Claro. durante muchos años y en diferentes etapas, porque Exacto. desde Pedro Aguirre Cerda viene el machaque. Sí, la O cosa sea, viene de mucho antes. mucho más, no es tan más contemporáneo. acá. Entonces sí, es muy probable, pero más allá de eso, y llevado digamos al tema de la venta. Disculpa, te hago el paréntesis, porque desde niños nosotros nos enseñan, los niñitos no lloran, por ejemplo. Pero los niños lloran. Pero los niños tienen que llorar. Y como lloran, hoy día mira. Como lloran, y porque lloran, es porque vendemos más pañuelos desechables. Exacto. ¿Te fijas, no? Claro. Porque la gente llora más, no solamente se vende, y Claro. fíjate en la publicidad de ciertas marcas, no solo porque la gente necesita para el resfriado de los Exacto. pañuelos, sino porque llora más, es que se encuentra la posibilidad de vender más O te prestan pañuelos. plata mirándote a los ojos. Ponte tú. El concepto, mirándote a los ojos. Es Exacto. fuerte. Exacto. Fíjense, Entonces, en ustedes, cambio... es que fíjense lo que está pasando con la publicidad en general, y no solamente lo digo con la publicidad chilena, también la publicidad internacional. Ya. Te puedes encontrar con varios spots en los que están abocados a trabajar la sensibilidad, la emoción. Exacto. Ese es el storytelling de hoy. ¿Te fijas tú? Perfecto. Ese el trabajo de las emociones. El tema de la publicidad así como más emocional, o la venta más emocional, ¿tiene más tiempo a nivel internacional? ¿O acá en Chile se está Sí. recién? No, tiene mucho más tiempo. Los Tiene mucho españoles más de tiempo. partida. Lo descubrieron antes. IKEA, que dicho sea de paso, se viene a instalar acá a Chile. IKEA es una de las empresas españolas justamente que ha tratado o que ha mostrado, no es IKEA, no es española, pero la publicidad sale de allá. ¿Ya? Que ha mostrado, digamos, justamente la sensibilidad. Si ustedes googlean, qué sé yo, o buscan en YouTube, se van a encontrar con varios spots publicitarios que son muy storytelling, muy potentes y que muestran justamente la sensibilidad más allá de la necesidad de vender. Exacto. Y podríamos de ahí sacar ideas también para Pero hacer nuestros claramente. pitch de emprendimiento. Sí, absolutamente. Pero no el elevator pitch. Recuerda tú que el elevator Son pitch dos cosas distintas. son dos cosas totalmente diferentes. Recordemos la diferencia a la gente, el elevator pitch. El pitch o elevator pitch es una técnica que te permite abordar a una persona, a un inversor, a un capitalista o vender incluso con un tiempo muy acotado. Ya. Desde la técnica de demostrar o desde los pasos de primero mostrar que existe una necesidad, luego presentarte a ti mismo o tu empresa, luego fortalecer, digamos, esa pregunta que generaste,
desde el cómo tú resuelves el problema y posteriormente, y último paso, tu salida generando una reunión próxima. Una reunión, porque esa es la meta. Esa es la meta. La no reunión. es vender, entiéndanlo. Muchos creen que el pitch es para vender. No, es para generar una nueva presentación en reunión próxima. Ya, perfecto. Y el storytelling. Y el storytelling es una técnica que te permite en mucho más tiempo ¿Ya? hacer una historia, un relato. Y eso ya presentarse en la reunión, sentarse con un Exacto, café, si es que te lo exacto. sirven, a un vasito de agua, ¿no? En donde ya tú tienes que presentar Y te prácticamente voy tu a dar negocio. un ejemplo muy concreto y muy corto. Yo recuerdo, y ustedes me van a permitir, ¿tenemos tiempo o no? Sí, dale, tenemos todavía. Yo recuerdo que si yo cuando empecé con uno de mis primeros emprendimientos, R+C Media Creative, una empresa que fue bastante emblemática, en el 2008, la comencé pensando justamente en que el tema de las redes sociales iba a ser un boom en algún minuto de la vida. Exacto. Debo decir que el 2009, 2010 fue paupérrimo. Yo no hice nada, no logré nada. De hecho, tuve que trabajar, qué sé yo, para otras empresas multinacionales, agencias de publicidad, que se iba haciéndole algunas campañas. Pero no bastó que llegara un gurú y te fijas, voy a hacer un paréntesis. Estoy haciendo un storytelling en este minuto. Estoy contando una historia. Estoy contando cómo llegué a mis emprendimientos. Perfecto. No voy a seguir la lata, digamos, de seguir adelante, pero en el fondo, si tú te das cuenta, la curva progresiva del relato es que empiezo entonces con un pequeño inicio de mis emprendimientos para luego empezar a fortalecer la empresa, y cuando fortalezco la empresa, entonces voy a mi producto o mi servicio. Perfecto. Y así se hace el storytelling, ¿te fijas tú? Se genera una especie como de historia, de línea histórica donde genero hitos, donde muestro los hitos importantes de mi emprendimiento, pero en algún minuto remato con mi producto y mi servicio. Un inicio, un desarrollo y un final. Exacto. Y un final feliz, ¿no? Exacto. Obviamente el final feliz. Ojalá esta historia tenga diversas sí, porque no vamos a anécdotas. Claro, no vamos a terminar ahí diciendo en el final, no, hoy me fue mal y no me contrató nadie. No puedo. No, la historia, no, para que te cuento la historia real, digamos, de R+C. R+C tuvo 7 años y el 7º año quebré. ¡Wow! Así que... Pero eso porque se masifica todo este cuento de eso los es porque nacieron managers. los community managers, y la verdad es que yo fui parte de ese crecimiento, porque yo también hice Fuiste uno de los pioneros en eso. Sí, debo decir digámoslo como sí, es. Sí, Fuiste uno de los pioneros, pero después se masifica mucho el tema de los community managers. Así es. Incluso de forma independiente. Es más, yo me acuerdo de haber estado trabajando con muchos argentinos que nos llevaban la delantera, digamos, en ese tema. En años que acá en Chile no existía el concepto de community manager. ¿Y en qué redes sociales se manejaban en ese entonces? Facebook, Twitter. Facebook y Twitter, que era la que la llevaba. Exacto. Hoy en día Instagram. Después empezaron a aparecer algunos como Foursquare, después, qué sé yo, LinkedIn fuertemente. Incipientemente venía, ¿cómo se llama? Ayúdenos, Patito, a ver si se acuerda de las redes sociales. Pinterest. Incipientemente. Finalmente, Pinterest quedó como un tema de manualidades, de cosas. Quedó como un blog profesional. Un blog profesional, claro. Un blog de gente adepta, digamos, al tema de fotografía y de manualidades, artesanía y todo ese tema. Sí. Ya, ¿y qué otra red social, por ejemplo, en esa época? Yo no recuerdo otra. No, porque fueron saliendo de a poquito. Fueron saliendo y se fueron desapareciendo muy y fueron muchos, claro, muchos fueron desapareciendo. Hoy en día, según tú, ¿cuál es la red más potente? Instagram, claramente. ¿Cierto? Sí. No, claramente. Ya te decía anteriormente que cuando estábamos en off de cómo incluso a través de Instagram salen algunos mitos, el mito de los famosos influencers. Recuerda tú que te conté, digamos, de que el estudio de Jan Rubicam, una de las grandes corporaciones de la publicidad, que se da cuenta de que estaban invirtiendo muchas lucas en el tema de los influencers y que en el fondo no sabían para dónde iban estas lucas. Cuidado, porque en el fondo los famosos influencers aparentemente no son tal. No son tan influencers que digamos. No, pero ha habido un cuestionamiento hace mucho rato con el tema de los influencers también. Sí, yo te diría que más que influencer debería ser uno mismo el influencer de su propia marca.
Exacto. Por eso es que hay que ocupar estas nuevas todavía no llego a herramientas, ser digamos, de la influencer. comunicación. Yo quería ser influencer, pero me ha costado mucho conseguir seguidores. Mira, por lo menos no Tengo te veo. 286. Vamos, que se puede. Bueno, tenéis que buscar unos cuantos meses de gimnasio, porque parece que lo que la lleva, digamos, un buen físico. El tema, claro, y sacarse la foto en el gimnasio parece. Sí. Pero con esa me mató, lo del buen físico me mató. Voy a tener que irme al gimnasio a sacar algún canje por allá. Te dijo que estaba de gordito. Sí, pues nada que hacer. Oye, nos escribe nuestra amiga Vanefer López, aquí en el Instagram, dice: hola chiquillos, buenos días. Aquí preparando unos muffins para entregar, que tengan una linda tarde. Saludos Muchas para ti, gracias. Vane. Ella hace todo lo que son muffins, berlincitos, cositas ricas. ¿Ah, sí? Sí, y vende una emprendedora que... Oye, pero dale mi Instagram y por favor que me sigan y yo los sigo nuevamente y hacemos una economía colaborativa y entretenida. Ahí, ¿cuál es el Instagram tuyo? Cote Rengifo. Cote Rengifo. lo Arroba buscan. Cote Rengifo, En me Instagram. linkean, qué sé yo feliz, los pongo y los expongo y nos manejamos, digamos, en esa colaboración. A mí me encanta la colaboración. Perfecto, eso yo es lo que la lleva hoy en día, lo colaborativo, ¿no? Oye, déjame hacerte una observación con respecto al tema. Es que yo vengo de una cultura diferente, porque la cultura mía es justamente todo resguardado, todo Competencia. calladito, porque no me pueden hacer competencia. Y yo me acuerdo las primeras empresas que tuve, claro, eran así. No te vayan a pillar que estés haciendo esto, y entonces tenía ahí una serie de documentos de confidencialidad y bla, bla, bla. Y había que hablar en voz baja. Y hoy día nos damos cuenta de que lo más entretenido y lo más productivo es justamente el tema colaborativo. Después viene una era incluso en que uno cuando buscaba trabajo, el contrato que tú firmabas había una cláusula de confidencialidad, Sí, incluso en empresas chicas, ni siquiera en empresas grandes. A mí me tocó firmar, no podía hablar con nadie del tema, de nada. Sí, pero yo voy a pasar acá una publicidad, y no es porque venga de cerca, sino porque yo creo que aquí hay un gran gestor de no solamente la colaboración, sino también del emprendimiento, que es la ASET. Ya. Yo creo que hace 7 años atrás, cuando la ASET estaba partiendo, hablar de emprendimiento y de darle un rol al emprendimiento como el que hoy tiene Ya. era impensable. Perfecto. Hoy día, gracias a la SET, gracias a lo que se ha hecho, digamos, en términos de asociación de emprendedores, ha tomado fuerza, y la iniciativa ha generado cosas estatales, o sea, ha generado una necesidad de parte del Estado, de los gobiernos, de poner ojo realmente en lo que está pasando ahí. Exacto. Porque déjame que te cuente que es bien rara la economía chilena. 20% de la economía chilena, el 20% son las grandes corporaciones, las grandes industrias, las grandes empresas. Exacto. Y son ellos justamente quienes llevan la economía de este país. Exacto. Pero lo raro es que cuando tú hablas con economistas y empresarios de otros países, la pequeña y mediana empresa en otros países, sobre todo desarrollados, son los que llevan la economía La economía directamente. En este país no. Entonces, creo que el emprendimiento, los emprendedores, los pymes, tienen que tomar más fuerza. Exacto. Y esa fuerza se toma a través de representaciones como la organización ASET y otras organizaciones que están, digamos, detrás. Entonces, claro, si tú me dices, es que hoy día hablamos de colaboración, sí, pero la temática y el empuje fue hecho por grandes, por estas organizaciones, digamos, ¿no? Exacto. Quiero ver 2 puntos antes de que se nos vaya el programa, nos queda todavía en unos minutitos. Había un concepto anteriormente a nosotros en todo lo que fue formación para el trabajo, y nos decían que había que ser el primero siempre. ¿Ese mito o ese concepto sigue o ya no es tan necesario? O sea, si me lo preguntas en forma personal, creo que ya no es. ¿Cierto? Que como Y creo que ya no es porque creo que eso te empuja a forzar algo que al final de cuentas no es orgánico. Ya. Hoy día hablar de orgánico es entender que las cosas suceden por algo y para algo. Tú eres parte de algo, parte de un sistema, parte de un engranaje, y por lo tanto probablemente nunca vas a acceder a ese primer lugar, sino que vas a estar por debajo, en los backstage, como dicen los artistas. Y no por ello tu funcionamiento o tu función es menos valorable.
Perfecto. Hay servicios que no van a tener ningún sentido ponerlos en un primer lugar, porque son servicios, ¿te fijas tú? Pero si lo dices como persona, probablemente sí, a nivel personal, pero no a nivel emprendedor o emprendimiento. Estamos en otra etapa ya, estamos en otra época ya. Es que el sentido de la colaboración es ser parte de un engranaje. O sea, si tú quieres llamarte engranaje grande o engranaje pequeño, maravilloso, ponle el título que tú quieras. Pero lo importante es entenderse como parte del engranaje. Exacto. Y cuando eso lo entiendes, entonces tu panorámica cambia. Empiezas a tomar contacto, a vincularte con las personas, a hablar, a compartir, a entender. Sociabilizar, que es tan importante en el emprendimiento. Exacto. Cuesta. ¿Sabes qué, pero... Michael? Hay algo que está sucediendo en las sociedades del mundo. Están cambiando todas las sociedades del mundo desde la panorámica de la colaboración. Hoy día todo es colaboración. Los cabros hoy día van a enfrentar un mundo diferente desde el punto de vista incluso comunitario. Ya. Fíjate tú de cómo se viene la mano hoy día. Grandes corporaciones que tenían... Mira, hay una empresa en Estados Unidos que ya lo está haciendo masificando, ¿Ya? que compró un edificio, que era un edificio de estacionamientos. ¿Ya? Y que en la medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido quitándole estacionamientos para darle más a piezas y habitación. Ya, perfecto. Mira qué curioso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ha sucedido este fenómeno? Este fenómeno está pasando porque los cabros de hoy día usan menos auto y conviven más. Exacto. Y conviven más entre comunidades, pequeñas comunidades. Ya. Entonces, interesante. este cambio social también se lleva al cambio de empresa. O sea, vamos a tener una sociedad muy distinta de aquí a 20 años más, ¿no? Yo creo que vamos a tener una comunidad segmentada, Ya. hipersegmentada. Ya. Cada uno de estos segmentos son pequeñas comunidades que se aportan entre sí y Claro. hacen como una especie como de organismo colaborativo. Perfecto. Organismo desde el punto de vista incluso orgánico, humano, ¿te fijas tú? Tu organismo colabora, el riñón colabora con el pulmón con el vaso Perfecto. con el... Para que se entienda más Exacto, el concepto. exacto, justamente. Quiero volver a un punto, no sé, brevemente, no sé cómo lo puedes expresar, en cuanto a lo que es la experiencia, porque tú me nombraste en algún momento que no todos los productos se pueden convertir en una experiencia. Efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa y cuáles son, cuáles no son? ¿Cómo diferenciamos? No quiero ser un mal gurú. ¿Ya? Que me parece que los gurús que dicen que esto se va a realizar de esta manera cometen un grave error de repente de pasar por alto alguna cosa que hace de que haya un error. No me voy a ir por ese lado. Yo creo que hay productos que pueden, la gran mayoría, pueden hacerse experiencia. Perfecto. Y dicho sea de paso, ¿qué es la experiencia? Creo que la habíamos definido anteriormente. Pero es básicamente una serie de sensaciones emotivas que te genera algo. Exacto. Por lo tanto, ahí habría que ver si es que ese producto o servicio está apto para ser una experiencia realmente. Hay cosas como, por ejemplo, te mencionaba el ejemplo del papel confort, que per se es una experiencia, pero es una experiencia personal. Por lo tanto, traducirla en una experiencia masiva termina siendo engorroso, Sí, complicado. claro. Hay productos como el de las hemorroides o las toallitas higiénicas. Exacto. que tratan de ser un poquito, pero en el fondo tampoco puedes hacer una experiencia masiva de aquello. Claro, que es puedes mucho más íntimo. Exacto, es muy íntimo. Tú no puedes hacer una activación en la calle con toallitas higiénicas y venga a probarlo. O pruebe la cremita para la hemorroide. Por favor, venga. queremos saber qué es lo que opina. Cremita potito feliz. Es como extraño, ¿no? Claro. La claro. gente no se va a prestar para aquello. Pero sí hay otras, como el mismo restaurante que tú me comentabas, Sí, sí. que claramente cada vez que tú vas y te enteras, porque claramente el cliente que se entera, el cliente que quiere saber más, Exacto. encuentra esa experiencia. Exacto. El otro es el comprador. Claro. Y el comprador siempre va a existir. Sí, pues eso es lo que sea. Exacto. Pero el que quiere enterarse y encuentra esa experiencia, claramente va a ser a través de una
de una búsqueda de esa empresa, de ese emprendedor, de retroalimentación. ¿Ya? Y aquí hay uno de los pasos y yo creo que unos tips más importantes que están en encontrar la experiencia. Tú como emprendedor o como creador de un producto tienes que estar abierto a la crítica y al testeo constante de ese producto o servicio. Siempre es importante saber qué es lo que opina tu cliente. Acordémonos que la propuesta de valor no es no es un hito o no es un, ¿cómo decirlo? Es cuestionable y es variable en el tiempo. Ya, y al perfecto. ser variable, lo preocupante sería que tu propuesta de valor entonces necesita feedback. Ya, perfecto. Tu propuesta de valor es la experiencia. Perfecto. ¿Te fijas tú? Maravilloso. Yo te he escuchado muy atento en muchas cosas y cuando se profundizan en ciertos temas me gusta más escuchar más que hablar. Pero aquí tengo que hablar porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque tengo que conducir el programa. Pero de verdad que creo que estos son tips súper importantes que nos han llegado el día de hoy, que nos han entregado, que estoy seguro que muchos emprendedores lo van a aprovechar y le van a sacar el jugo. Estamos llegando ya al final. Bien. Se acabó el programa. ¿Qué queréis que te diga? ¿Todo bien? Me encantó. La verdad es que es alucinante el poder compartir con las personas, con tu audiencia, digamos, las experiencias de mi emprendimiento, las experiencias de lo que yo he estudiado, las experiencias de todo, de este bagaje, digamos. Porque así no cometen los errores que uno cometió. Exacto. Es penca ver que los demás cometen los mismos errores y por lo mismo es que uno colabora. Sabiendo que uno les podría haber Exacto. dado algún datito, por lo menos. Estoy en este minuto en un proceso justamente de escribir un libro, quizás mira. no con el tema de emprendimiento, ¿Ya? sino con el tema de la hipnosis y del por qué la hipnosis. ¿Ya? La hipnosis no es tan lejana como parece, ese es un tema que... ¿No es tan místico como nos enseñaron en las películas? Fíjate que no. Es No. más, es mucho más chamánico de lo que uno cree. Ya, perfecto. Y dicho sea de paso, esto no implica que yo me voy a poner rasta o algo por el estilo, ¿Ya? o turbante blanco. La fisonomía no cambia, lo que cambia Ya. es tu filosofía y tu manera de ver las cosas. Ya, perfecto. Pero la hipnosis es una herramienta más que te permite, natural, que te permite ver otras dimensiones. ¿Y para cuándo estaría ese libro? Aprox. Yo creo que final de año. Ya. Ya, entonces si a final de año está el libro, acá están las puertas abiertas del programa Me para que lo parece. vengamos a promocionar y lo leamos y Ese sería conozcamos un nuevo todo. emprendimiento. Un nuevo emprendimiento, uno Ser más. escritor Hay que emprender mucho en la vida, ¿no? Siempre. Siempre. Es que siempre uno está emprendiendo. Todo es un emprendimiento. Todo es un emprendimiento desde el punto de vista de la evolución constante. Perfecto. Ahora, tú sabes que IKEA, y perdona, última frase. ¿Tú sabes cómo ve IKEA a Ripley? No, dímelo tú. Ripley para IKEA es un emprendimiento. Perfecto. Y Ripley es una gran Es una multinacional. multinacional, pero ¿por qué lo ve como un emprendimiento? Porque todavía está en un proceso de evolución. Ya. Todavía está en un proceso de escalamiento. Fíjate. Wow. Y eso es lo que, de alguna manera, debería ser... Hay que mantener siempre ese concepto, ¿no? Eso es lo que te quería decir. Siempre llega a pensar que le falta, siempre le falta algo, siempre hay que mejorar. Nunca quedarte contento con lo que tienes, sino que estar viendo cómo evolucionar más lo que tienes. Y que no pase lo que le pasó, por ejemplo, a Blockbuster, que se fue a la quiebra por no querer entrar a la era Mi digital. querido amigo Correa, efectivamente. ¿Viste? Es impresionante, ¿eh? Pero fue duro. Fue duro, pero él no quería más. No, Como no quería lo más. conozco, Sí. lo conocí. Ah, lo bastante. conociste, Sí, ya. lo conocí. Dueño de Ya. Blockbuster, lo conocí bastante bien. Dueño en Chile, obviamente, la franquicia. ¿Ya? Y claro, le pasó eso acá en Chile y le pasó eso en Estados Unidos y en todas partes del mundo porque no quiso evolucionar. Exacto. Ahora tienes otro ejemplo, Kodak. Kodak, por ejemplo. Estuvo a punto de quebrar, pero hoy día Kodak está haciendo otras cosas. Polaroid. Polaroid. Volvió. Sí, claro, por Instagram. Claro, volvió y Polaroid llega un momento que dice, no, ya con todo esto no podemos más. Se acaba. Años después, actos seguidos, sacan una nueva cámara Polaroid y es el boom, la gente le encanta. Exacto. Nos gusta lo vintage, no tiene por qué desaparecer. Yo todavía tengo VHS en la casa, imagínate. Y no lo pienso botar. Sí, pero la evolución. La Exacto. evolución. Y eso es lo que tenemos que pensar en nuestras cabezas. como Nuestro emprendimiento tiene que evolucionar siempre estar constantemente. evolucionando. Perfecto. ¿Dónde, cómo, cuándo contactan a Furcio? A Por ver, favor. de partida mis redes sociales, @Furcio Group o
¿cómo se llama? Incuba Empresa. Esas son las dos. ¿Ya? Sino en la página web furcio.cl o incubaempresa.cl y la página personal mía, la que uso siempre, que es Instagram, y de ahí replico, digamos, a Facebook. Facebook no lo estoy ocupando mucho, pero replico mucho en Facebook. Pero la mía Instagram es @cote Rengifo. Rengifo, así de simple. Y cualquier cosita usted pide hablar con Manuel José Rengifo. Así no es. José Manuel. No José Manuel. Mira, un último comentario que nos escriben. Dice Karen Emprendedora, nuestra amiga que nos escucha todos los días. Buenísimo, muchas gracias, excelente programa. Saludos, un cariño grande Karen. para ti, Karen. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, estamos llegando al final del programa. Ya se nos viene Emprendedoras arriba porque volvió Daniela Pezzani. Así que ya está, sanita, súper bien. Ya la tenemos acá de vuelta, todos contentos. Así que los invitamos a quedarse en la sintonía de radiolabchile.cl porque se viene todo el contenido que usted ya conoce para usted como emprendedor. Muchas gracias, Manuel José. Está bien, Gracias es que tengo que acostumbrarme a Manuel José, programarme ahí. Muchas gracias por haber venido, por habernos contado y enseñado todo lo que nos entregaste el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Ya pues, nos estamos viendo entonces, que tengan una excelente tarde, disfrute el partido de hoy día, no voy a hablar nada más porque tengo mi cábala, así que vamos señores, que se puede. Un abrazo grande para todos. La información la tienes. Ahora enfócate y disfruta tu camino al éxito. Nos encontraremos mañana con más Emprendedores en Línea por radiolabchile.cl.